Psicoflix, episodio 297. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 297, en el que vamos a hablar sobre la teoría del marco relacional. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todos nuestros contenidos. Bienvenido, Darío, ¿cómo estás? Hola, pues cansado. Hemos tenido un congreso intenso, ha estado muy bien, nos han tratado como siempre súper bien. Y estamos también de lanzamiento. Tenemos cursos, se pueden matricular hasta el 3 de junio, curso intensivo de ACT. ¿Y tú cómo lo dices? ¿Dices Villate? ¿Vilat? ¿Cómo pronuncias este nombre? Jess, cuéntame, ¿cómo lo dices tú? Yo digo Villate. Villate, ¿no? Si, Full no sé si está bien dicho o no. Perfecto. ¿Y Russ Harris? ¿Dices Russ Harris o Russ Harris? Russ Harris, ¿no? ¿Y Strossal? ¿Cómo lo dices? ¿Strossal o Strossal? A ese le llamo Kirk. ¿Y a Molinero cómo lo llamas? ¿José o Molinero o Molly? Molly, para los amigos. Bueno, pues todos estos y unos cuantos más que se vienen al curso intensivo de ACT y ya está, podéis suscribir hasta el 3 de junio. Va a estar increíble y así cerramos un poco esta temporada para dar paso al veranito. Bueno, un sitio donde hace calor también en verano es Sevilla. De allí, bueno, y allí está nuestro invitado. Cuéntanos, ¿quién tenemos por aquí y de qué vamos a hablar? Pues estamos súper contentos de repetir con nuestro invitado, que es Luis Ignacio de Amores. Él es psicólogo contextual con más de 5 años de experiencia en población infanto-juvenil y adulta, es máster en intervención en trastornos del neurodesarrollo por ABA España, es maestro en especialidad en orientación educativa y bueno, pues ha publicado distintos artículos y capítulos relacionados con el análisis de la conducta aplicado y las terapias contextuales, y junto a nuestro querido José Luna es cofundador de Atento Psicología, un centro de psicología en Sevilla. Bienvenido, Luis. Bienvenido, Luis. Muy buenos días, muchas gracias por la introducción y nada, os iba a preguntar qué decís vosotros, ¿ACT o ACT? No, hombre. Por favor. Recuerdo en la carrera cuando empecé a preguntar, ¿no? Bueno, ¿esto de ACT qué? Dice, ni hago té ni hago café, me decían. Yo hago ACT. Bueno, esto, fíjate que nunca hemos hecho como un énfasis durante algún episodio, ¿no? Sobre por qué se dice ACT y no se dice ACT y tal, pero bueno, quedáis más guay si se dice ACT. Si decís sí, ACT, de actuar, ¿no? De actuar, parecéis más cool y también que sabéis más, que habéis leído más, porque de hecho muchos manuales te lo dicen, dices, se dice ACT, no ACT. Pero bueno, Luis, ¿cómo está tu vida ahora? Porque yo conozco bastante el proyecto, al menos lo conocía durante nuestras asesorías en Válidamente y lo que estábamos haciendo en el podcast, pero bueno, han evolucionado mucho las cosas, ya de hecho me entero de novedades, ¿no? Durante el pre-podcast, así que cuéntanos cómo está tu día a día ahora. Pues mi día a día muy bien, tratando, creo que como todo el mundo, encontrar ese equilibrio entre lo personal y lo profesional. Pero francamente bien, aprendiendo mucho, teniendo tiempo para estudiar y aplicar. Y nada, estamos en Sevilla intentando por nuestra propia cuenta formarnos, sobre todo en contextuales, pero estamos apostando también por la parte teórica y básica. Y nada, muy contento por ayudar a la gente y sobre todo porque el equipo al final ayuda, ¿no? En lo personal y lo profesional a que el trabajo salga, ¿no? Que al final es lo más importante. Qué guay tenerte aquí, ¿no? Porque estuviste aquí hace 4 años hablando de psicología educativa desde el análisis de la conducta, que fue muy chulo. Y hay algo curioso, ¿no? En todo esto, y es que el lenguaje es algo que está en todas las intervenciones psicológicas, sea de la corriente en la que sea de la generación en la que sea, es algo como nuclear en todas las intervenciones, la propia intervención en sí. Y quería saber, ¿no? Para ti, ¿qué ha supuesto esa comprensión de la RFT y el análisis de la conducta en esta intervención de psicología en estos últimos 4 años, ¿no? ¿Cómo ha sido tu evolución de lo que entendías antes y lo que entiendes ahora? Bueno, mientras hacías la pregunta, yo me he remontado a mi pasado, ¿no? Me he ido a un día en la cafetería en la que recuerdo que junto con Andrés Márquez,
que es otro gran experto en lenguaje, y junto a otras personas, empezábamos a flipar con esto del análisis funcional, ¿no? Porque empezamos a tener esa mirada funcional. Ya los eventos no eran cosas sin organización, sino que empezamos a ver que había cosas recurrentes, la podíamos predecir y podíamos en cierto modo manipular. Pues un poco es eso lo que a mí me ha pasado, pero en relación al lenguaje. Es decir, ahora cuando te introduces a los eventos, empiezas a verlo desde lo que yo algunas veces llamo un poco de forma jocosa, el análisis funcional 2.0. ¿No? Es decir, ya empezamos a ver que ya no es solo que haya discriminativos, ya no solo es que haya clase de respuesta, ya no solo es que haya consecuencias, sino que empieza a haber discriminativos verbales, empieza a haber consecuencias verbales, empieza a haber clases de respuesta muy complejas y todo eso empieza a cuadrar en que al final muchas de las intervenciones pues sean muy matizables o lo que, como muy bien dicen muchos autores desde ACT, pues empiezan a ser más profundas, ¿no? Y este es el punto en el que me parece muy interesante, el punto de ir a la historia de nuestros usuarios con profundidad y yo creo que el lenguaje es un complemento no solamente necesario, sino imprescindible para poder transformar muchas veces la vida de estos usuarios, ¿no? Ujú. Ahora seguro que nos está escuchando mucha gente, porque no tienen por qué estudiar contextuales, muchos analistas de conducta seguro también. Así que me voy a quedar con ellos, aunque hay también de otras corrientes, sé que nos escuchan muchos sistémicos, gente que, gente que a lo mejor todavía no tiene clara su corriente. ¿Para quién crees que es la RFT? ¿Crees que es para todo el mundo? ¿Crees que todos los psicólogos y psicólogas deberían acercarse un poco a esto? Bueno, yo voy a empezar aquí citando un artículo que ha sacado Frohán en 2024, tiene una cita muy interesante, no lo voy a decir literal porque no me la sé, pero dice algo así como que los fenómenos psicológicos están ahí, los haya estudiado o no el terapeuta y van a operar en clínica, los tenga en cuenta o no el terapeuta. Entonces, la teoría del marco relacional, en la propia defensa de los autores, no es más que una aproximación a algo que ocurre, el lenguaje. Y hay una sistematización y un intento por predecir, explicar, controlar un fenómeno que está ahí. Hablar, hablamos. Yo siempre digo, o una de las cosas que intento decir, que el análisis de conducta no es que no haya tenido en cuenta según qué fenómeno, sino que iba más lento. ¿Vale? Entonces, mi modo de verlo es que se está llegando al lenguaje, se está empezando a dar ciertas explicaciones y eso está dando mucha investigación y unos frutos a nivel tecnológico muy interesantes. ¿Hay críticas? Sí, está la crítica de Tuno y demás, que ellos tendrán que dar cuenta de los que supuestamente no explica la TMR, más todo lo que sí explica. Entonces, llegados a este punto, la reflexión pues tiene muchas aristas. Yo te podría decir, oye, esto es un fenómeno muy interesante, pero el otro día publicaba Jesús Arroyo un tuit con una foto en el congreso que habéis estado y al final, en una de las, creo que era el trauma o algo así, se veían análisis que eran muy parecidos a los que se pueden ver en TME. Entonces, los sistémicos, muchas otras herramientas terapéuticas probablemente se están acercando al fenómeno, que a mí es lo que me interesa, que todos vayamos ahí. ¿Por qué? Porque muy probablemente con un sistémico o con otros compañeros probablemente nos podamos entender, ¿no? Entonces, en esa base yo sí defiendo que la teoría del marco relacional, que es una teoría conductista y radical, en el sentido de volver a la raíz, creo que tiene una ventaja que es que es más sistemática, es más profunda y sobre todo permite que luego aplicar ACT tenga mucho más sentido, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sin ser imprescindible o sin ser la panacea, que eso también lo pienso, sí que aporta, yo creo que mucha riqueza a esto que yo he denominado, por así decirlo, el análisis funcional 2.0, ¿no? El que te permite ir con más profundidad a los fenómenos clínicos. Fíjate, ¿no? Que decías que es una teoría conductista y radical, y sin embargo, muchas veces cuando se plantea en foros conductistas, pues hay a veces incluso denotación, ¿no? Por la propia TMR. ¿Qué crees que pasa ahí para que exista a veces esa animadversión? Bueno, yo desde hace un tiempo para acá decidí que yo la cinta poco. Entonces yo creo que es difícil y la gente o sea, la propia crítica que se le ha hecho muchas veces a la gente que criticaba el análisis de conducta, que es que no va a las fuentes originales, me da la sensación de que es eso, que las personas no están yendo a las fuentes originales, entonces se están criticando, creo, en mi modo de ver, ciertos muñecos de paja. Pero claro, eso sí, aquí yo creo que hay dos problemas. Uno, cuando vas a las fuentes originales, tienes que tener cierta base si no te pierdes.
y esa base, como estaba hablando antes de entrar, implica estudio, reflexión y prerequisitos. Es decir, no te puedes poner a estudiar la teoría del marco relacional si no dominas bien análisis de conducta básico. O sea, si no tienes, en mi caso, pues yo vengo de una formación con Jesús Gómez Bujedo, Andrés García, etcétera, etcétera, tengo mucha base en control de estímulo. Eso me ha dado una capacidad de ir a la teoría pues muy buena, ¿no? Porque había muchas cosas complejas o las propias clases de equivalencia que esa visión me ha ayudado a integrar, ¿no? Entonces, yo sí creo que además, a día de hoy, se está haciendo mucha divulgación en las terapias contextuales, pero creo que falta un poco el que la divulgación en teoría del marco relacional sea más accesible. Y por accesible no me refiero a que sea presente, sino que se le dedique espacio concreto y que no sea paso por la teoría, pero voy a ACT, sino que sea al revés. Estoy en la teoría y si eso, vamos a ACT, porque va a permitir eso, ¿no? Profundizar en muchos de los fenómenos. Y cuando digo ACT, también digo FAB, puedo decir DBT o puedo decir simplemente un análisis funcional de exposición, por así decirlo, ¿no? Que son como más básicos. Pero yo creo que esa visión básica te puede ayudar ahí. Y creo que el problema, por así decirlo, o la condición que puede haber detrás es que uno, que es difícil, y dos, que creo que no se está divulgando bien la teoría y por eso se están cayendo un poco en muñecos de paja, ¿no? Creo que es mi postura. Bueno, yo seguro que, bueno, es que cuando hablamos de RFT aquí en el podcast, sobre todo pienso en esa gente que está mucho más atrás y esto es denso. La RFT, ¿no? Te enseñaba el libro este de Dominando la conversación clínica y tal, que releemos muchas veces, que vas leyendo en diferentes fases de tu vida, porque cuando alguien te la presenta no tienes claro mucho el para qué, ya que estamos hablando de funciones, del para qué, ¿no? La RFT, ya hemos dejado claro que puede ser transversal a un montón de corrientes, un montón de profesionales, pero bueno, ¿para qué alguien debería estudiar RFT? ¿En qué situaciones podría ser útil? Bueno, ¿qué reglas operan ante esto? Bueno, al final, yo creo que lo interesante aquí es un poco, yo siempre que he preparado algunas formaciones y demás, yo no he ido tanto a explicar, a que se entienda bien la teoría, es decir, qué es una jerarquía, qué es un enmarque, qué es un contexto relacional, eso viene después, sino que se entienda la visión. Sí. ¿La visión cuál es? Responder a un evento en términos de otro. Es decir, si yo digo que Juan es más alto que Pepe, esa relación, y yo digo cuál de los dos quieres elegir para jugar al baloncesto, estoy respondiendo a la pregunta en términos de la relación que ha habido antes. Esa es la visión TMR. Yo respondo una cosa en términos de otra. ¿Sí? Vale. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué me puedo utilizar? Perfecto. Empecemos con el propio terapeuta. Cuando tú planteas una intervención, ¿en términos de qué estás respondiendo? ¿De tu historia o de la historia del usuario? Porque si yo hago un análisis funcional y, por ejemplo, no estoy respondiendo a sus verbalizaciones, sino que la estoy interpretando, por ejemplo, no sé, el típico caso en el que dice, siento que la vida no merece la pena. En lugar de preguntar por qué, profundizar ahí y tener claro cuáles son las funciones que hay detrás de esa verbalización, si yo respondo a mi interpretación, igual llevo la terapia por otro lado. Entonces, esto ya es TMR, ya es RFT. ¿Por qué? Porque estoy respondiendo a un evento, la intervención clínica, en términos de mi propia historia. Pero una de las cosas que dice la teoría del marco relacional, que a su vez es una de las críticas que hace Hayes, que por eso se denomina una teoría radical, es que el episodio verbal, la conducta relacional, se define por la historia del usuario, no por la historia del terapeuta. Entonces, una de las cosas que hay que preguntarse, en función de qué estás tomando decisiones, de tu historia o la de él, pues ya eso es TMR. Y ya eso tiene una utilidad. Y fíjate que no hemos entrado en hablar en un usuario, hemos hablado desde el punto de vista del terapeuta. Pues eso es sumamente importante. Yo creo que tiene una riqueza muy potente. ¿Por qué? Porque al final, y por historia, nos podemos referir a esa red de relaciones o a esas reglas en el que llegan una persona y dicen, no, yo es que tengo X miedo o me pasa X cosas. Pues ante los miedos, exposición. Y al final vemos que hay intervenciones que no llegan a la profundidad porque se ha aplicado una regla condicional, que puede ser, si el usuario te dice que tiene una fobia, entonces, exposición. ¿Pero por qué tomas esa decisión?
tu historia, no la historia del usuario. Ujú. Esto es más complejo, ¿no? Porque aquí me podría decir, bueno, ¿y qué hay en la historia del usuario? Búscalo. ¿Por qué quieres quitarte la ansiedad? ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Qué te supondría? Y ahí es donde estas cosas, ¿no? Que se ve mucho, decía Luciano, ¿por qué? Pregunta por qué, ve con curiosidad, o lo que dice también Ujú. Ruiz, ¿no? Un artículo que se conoce no mucho, con profundidad. Me voy a adelantar aquí a Jay, que seguro que está madurando una muy buena pregunta, pero escuchándote pienso, a ver, yo hago preguntas como abogado del diablo, pero luego Ujú. consulta con lo que estás diciendo. Pero, oye, pero Luis, entonces iríamos más lento, ¿no? Porque todas estas preguntas parecen enlentecer todo ese proceso y hacer las sesiones más costosas, más largas en el tiempo, vamos a decirlo. Bueno, y ahí te preguntaría, ¿y cuál es el problema? No, entrando a tu pregunta, ¿no? Fíjate como que muchas veces en análisis funcional se plantea que entre la primera y cuarta sesión eh, se hace una evaluación. Ujú. Eso no es rápido. Eso lo pongo por un lado. Por otro lado, es que seamos profundos no quiere decir que no tengamos que intervenir. Ujú. Tú puedes hacer, por ejemplo, ¿no? Una de los ejercicios que yo hago es la jerarquía del objetivo, que es preguntarle a una persona por qué estás aquí. Bueno, ¿tú por qué Ujú. vienes? No, yo vengo a estar bien. Bueno, eso de estar bien, ¿qué significa? Hasta que llegamos ahí a una especie de frase o regla que te dice, no, yo quiero vivir sin malestar, ¿vale? Pues ahora empezamos a preguntarle cuánto tiempo llevas intentando esto, lo que podría ser desesperanza creativa, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas intentándolo? ¿Qué te ha costado? ¿Cuándo has decidido desde ahí qué tal? No sé qué. Entonces, simplemente curiosidad ahí, ir profundo ahí, te puede dar un enmarque. Oye, ¿y vamos a venir aquí a terapia a hacer lo mismo? Ujú. Eso ya es intervención. Exacto. Ujú. Lo que pasa es que me puede llevar una o dos sesiones, pero cuando, respondiendo a tu pregunta, si yo voy más lento, igual lo que tengo es la capacidad de ir más arriba. Exacto, más arriba la jerarquía, que es a lo que quería llegar yo. Y desde ese Correcto. trabajo vamos a ser más eficaces. Al menos yo quiero pensar que sí. No, no, Diosito te oiga. Claro, porque al final no hay que olvidar que una de las cosas más importantes de la visión del análisis de conducta y de la RFT es que sí, nosotros podemos hacer enmarque, podemos hacer un trabajo clínico, puede ser experiencial y podemos invitar a la persona a que haga algo diferente, lo que sería algo flexible. Ok, pero ir en base a esa regla, actuar en base a esa regla, tiene que poner a la persona en contingencia de reforzamiento. Ujú. Si no, no sirve de nada. Entonces, eso también es muy importante, que la terapia no se convierta en un lugar de verborrea. Tenemos que tener siempre claro que la persona tiene que encontrar un lugar, o que digamos que cuando vayáis fuera las contingencias entren. ¿Por qué? Porque si no llegan las consecuencias de aplicar una regla alternativa, se va a reforzar la anterior y va a aumentar la coherencia de evitación o lo que esté ahí, ¿no? Esa rigidez. Entonces, es complicado porque al final le he hecho un enmarque o le he coordinado o he estado en jerarquía. Ojo, ¿y qué ha pasado? Ha llegado a su casa, tasca y lo mismo de siempre. Mm. Por eso digo muchas veces que las dos visiones de la más funcional pura de toda la vida, años 70, 80, se complementa con esta, pero no hay que olvidarse de que esta es más novedosa, no hay que olvidarse de la otra. Ujú. Pensaba en esa verborrea que decías, ¿no? Y creo que es interesante también detenernos en esto, porque ¿qué ocurre cuando pensamos en una reestructuración clásica desde la TCC? ¿Qué ocurre con esa red relacional cuando nosotros como terapeutas intentamos entrar ahí, ¿no? Y convencer. Creo que es interesante detenernos aquí. Bueno, aquí yo creo que hay una cosa muy interesante y quiero hacer un matiz. Hemos hablado antes de que el fenómeno está ahí. Muy probablemente en la reestructuración cognitiva o en las terapias cognitivo-conductuales, que el lenguaje ocupa un lugar muy, muy palpable, probablemente haya mucho de transformación de funciones. Entonces, hay que preguntarse bueno, ¿la persona está aplicando reestructuración cognitiva o es muy hábil transformando funciones y sin discriminar su propio comportamiento es hábil influyendo en las personas? Eso es una pregunta que yo siempre me hago. ¿Es reestructuración cognitiva? ¿Es habilidad terapéutica? Porque muy probablemente haya terapeutas de otras corrientes que por ensayo y error tengan muy buenas habilidades en influir en los demás. ¿Por qué? Porque el fenómeno está ahí. Súper de acuerdo. Súper de acuerdo. ¿Sí? Y ahí vemos los ejemplos de los adiestradores de ciertos de caninos o de aves y demás que tienen una capacidad brutal en aplicar contingencias, pero no tienen digamos, ese background, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta. Yo creo que aquí lo interesante, y es una pregunta que siempre me hago, es, ¿estoy tratando de convencer a la persona? Si estoy tratando de convencer a la persona, es mi historia.
Entonces, no me paro ahí. O sea, me alejo de ese planteamiento y sobre todo, y lo más importante, intento ir a el espacio que ocupa ese pensamiento o ese contenido en relación a la persona y su vida. Yo no voy a entrar ahí en si tus reglas son más o menos racionales, si tiene sentido o no en tu vida. Puedo entrar, puedo dedicarle tiempo, puedo buscar ahí, puedo ser profundo, puedo validar, sí, pero no le voy a cambiar lo que piense. O no, o creo que, y desde tu punto de vista, a lo mejor una persona que aplica TCC sí se para más, intenta reestructurar. Ok, desde este modelo creo, o al menos la visión que yo integro, es que no tanto. Que lo que hay que ver es que ese contenido va hasta ir y los costes de respuesta que supone perderte en esa noche o ir hacia otros espacios. Y yo creo que ahora ahí es donde vamos convergiendo todo mucho en el tema de la jerarquía. Vale, sí, tú quieres ser tu mejor versión, súper exigente, pegarte hasta las 9, vale. ¿Y esto qué costes tiene? Porque si tú estás bien con eso, ok. Mm. El tema es que por eso criticamos tanto el eclecticismo, ¿no? Sobre todo cuando se mezclan, dos filosofías tan contrarias, ¿no? Si una persona hace un día reestructuración y otro día está trabajando sobre el lenguaje, ¿no? Haciendo algo como de fusión, nuestros clientes, consultantes, como quieras llamarlo, van a empezar a verse confundidos a lo mejor a un nivel, vamos a decir, más de background, ¿no? Más de, bueno, siento que un día vengo a discutir y otro día estoy atendiendo a mis eventos privados de una manera muy diferente. Entonces, yendo un poco a las bases, ¿cómo nos ayuda la RFT a trabajar esta flexibilidad psicológica? Que al final es lo que desde ACT intentamos trabajar, ¿no? Y como nuestras reglas rígidas manipulan nuestro comportamiento, haciéndonos insensibles a las contingencias. Una de las cosas que introduje en el curso de Madrid fue que a mí me hubiera gustado que Santiago Benjumea y Carmen Luciano hubieran sacado un curso en conjunto, porque me da la sensación de que llevamos como no sé cuántos años en tradición de análisis de conducta, hay un parón y aparece la teoría del marco relacional. Parecen cosas diferentes. No, pero ahí hay una transición, ahí hay cosas que se pueden dar la mano, ¿no? Entonces, aquí en mi visión, pues yo veo que hay cuestiones que son muy interesantes. Un día podríamos hablar de la recombinación de repertorio y lo que para mí significa el hexaflex, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero yo creo que aquí hay una cosa interesante y es el hecho de que hay dos términos que están en el análisis de conducta desde siempre que nos pueden ayudar a ver lo que es un poco genéricamente la terapia. Uno es la conciencia, que diría Santiago Benjumea, la autodiscriminación condicional, discriminar nuestro propio comportamiento y responder en base a él, autocontrol, Skinner, de los años 60-70. Eso es básicamente la terapia, a mi modo de ver, ¿eh? Luego vamos a través de diferentes estrategias a aplicar esto, pero cuando tú hablas de yo contexto, de fusión, elección a valores, eso encaja ahí. Estás respondiendo a tu propio comportamiento y estás desplegando conductas alternativas, autocontroladas, lo que sea. ¿Sí? Vale. Si partimos de estos dos conceptos, aquí hay cosas súper interesantes, porque sabemos también que la conciencia hay ciertos prerequisitos en los que hay que desarrollar para que la persona pueda responder a su propio comportamiento. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, ir a esa desesperanza creativa. ¿Qué ha pasado cuando has elegido desde ahí? ¿Qué ha pasado cuando has tomado decisiones desde estos contenidos y no desde otros? Y luego, ¿qué empezamos a hacer? Operaciones motivadoras, sobre todo tipo Augmenting, para que la persona empiece a elegir con reforzamiento demorado en lugar de un reforzamiento inmediato. Es que, en el argot, por así decirlo, en la jerga o como se quiera decir, el análisis de conducta, esos términos han estado y hay que integrarlo. ¿Por qué? Porque ese puente tiene más sentido. Porque tú dices, es que yo estoy haciendo este conjunto de habilidades, de fusión, valores, atención plena, porque lo que busca es que la persona se convierta en su propio analista de conducta y pueda, como a través de una operante generalizada, tomar decisiones a valor en cualquier situación. Pero un poco, a mí lo que me ayuda a verlo es eso, ¿no? Y vale, entonces recombinando todo. Al principio de sesión, ¿usted por qué viene aquí? ¿Qué quiere? Porque va a venir con su paquete histórico y te va a pedir cosas, las verbalice o no. Pero los psicólogos cumplimos una función. Entre otras cosas, ahí fuera significamos quitar cosas, quitar malestar. Entonces, si nosotros no entramos ahí, estamos reforzando esa regla. O ese patrón, independientemente de que la persona lo tenga más o menos discriminado o no. Entonces yo lo que hago un poco al principio es curiosear ahí. Bueno, ¿usted para qué viene aquí?
No, yo quiero estar bien. ¿Y qué es eso de estar bien? Hasta que al final, muchas veces, te puede comentar, no, yo quiero dejar de sufrir. Pero ojo, también, ojo con nosotros aplicar la regla de que los problemas de las personas son evitar únicamente el malestar. Porque igual no es eso. Y lo que está persiguiendo es una regla rígida de para ser buen padre o para ser un buen trabajador o lo que sea. Que por eso ahora se habla más de flexibilidad y no tanto de trastornos de evitación experiencial. Ujú. Interesante esto, ¿no? Porque cuando hablamos de evitación experiencial y si nos vamos a la RFT, mm, cuando uno siente mucho malestar, pues es difícil encontrar un lugar donde esos estímulos simbólicos no estén presentes, ¿no? Y podemos llegar a aislarnos de ese malestar, pero el lenguaje va con nosotros en cualquier momento, ¿no? Cuéntanos sobre esto, ¿no? Porque esta red simbólica puede crecer sin fin. Bueno, en Torné que lo dice en el libro de 2016, que me pareció un comentario muy interesante, que es una obviedad, pero tenerlo encima de la mesa es muy interesante. Y es el hecho de que la conducta encubierta, que diría Skinner, o el lenguaje, es un comportamiento que podemos hacer independientemente de que estemos ocupados. Yo puedo estar tallando, o puedo estar escribiendo, o puedo estar pintando una pared, pero puedo estar dándole a la matraca, ¿no? Que decimos muchas veces, al chucu-chucu. Eh, pero eso no ocurre al revés. Quiero decir, no estoy, a lo mejor, obviamente quiero decir, puedo estar sentado pensando, pero la cuestión está en que el lenguaje nos acompaña a un sinfín de situaciones. Entonces, si por cada episodio verbal en el que yo estoy relacionando cosas, entonces ahí eso incluye o genera una red de relaciones muy amplia. Es decir, estoy mucho tiempo pudiendo relacionar cosas. Claro, si lo que yo estoy relacionando es un contenido con ciertas funciones aversivas, con funciones de estímulo aversiva y con función de evitación, si estoy dándole vuelta, allí se va a generar una red muy amplia. Entonces, si yo luego aplico esa red en mi día a día, no voy a cierto sitio porque, etcétera, etcétera, al final se convierte en una evitación generalizada. Por eso cobra tanto sentido la atención al presente desde, por ejemplo, la difusión, porque date cuenta de que estás pensando en esto, párate ahí y reconduce tu atención, ¿no? Por poner un ejemplo, hay muchas estrategias, ¿no? Pero eso sería una de las formas de ayudar a la persona a no meter tanto contenido, tantos ensayos, tantas derivaciones sobre ese contenido que en origen podía ser una cosa cualquiera. Ahí lo interesante era que tú de una mordedura de un perro en un garaje puedes acabar no yendo a ningún sitio que tenga 4 paredes y sea oscuro y tenga cierta humedad. ¿Por qué? Por todas estas relaciones que has acabado haciendo. Mm. Esto que desde la teoría parece tan técnico, luego la práctica es bastante más vivo, ¿no? Más experiencial. Pero yendo un poco a lo técnico, siempre que escucho a alguien, ¿no? Manejar tan bien como tú la RFT, pienso, y esta pregunta es obligada últimamente, en el beneficio que pueda tener herramientas, bueno, tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de la conducta verbal. En este caso, no sé si tú has investigado algo sobre cómo se puede aplicar, si se puede aplicar, si crees que va a sustituir de alguna manera esa labor analítica del psicólogo o de la psicóloga. Cuéntame. Yo, en temas de sustituir, yo creo que no. En el tema de ocupar mucho espacio, yo creo que sí. El otro día hablaba con Carlos Moratilla y un poco mi reflexión iba porque mientras estemos en un sistema sociopolítico como el que estamos y se lleve a las personas a la individualización, creo que la inteligencia artificial va a ocupar un espacio, mm, desgraciadamente yo creo que potente, ¿vale? Pero por la misma razón por la que a lo mejor a día de hoy va muchas personas a terapia. Quiero decir, esas dos cosas se están alineando, en mi modo de ver, ¿eh? Ahora, el por qué la inteligencia artificial puede ser también interesante, pues yo creo que sí. Una de las cosas que yo hago, que de hecho sacamos ahora un artículo publicado en el que introducimos metáforas con soporte visual. Esto tiene para mí dos cuestiones que son muy interesantes. Una, la persona se lleva esa metáfora vía redes sociales, bueno, WhatsApp, ¿no? Que al final también es una red social, y la puede trabajar en cualquier momento sin necesidad de que estemos ahí, ¿no? Esa es una, y también que se puede individualizar mucho a la historia del usuario ciertas intervenciones, como en este caso puede ser el uso de imágenes, ¿no?
En términos de uso de terapia, pues yo creo que sí. Si una inteligencia artificial, que al final no deja de ser un motor de lenguaje que te permite ver las cosas de diferentes formas, si tú le describes cierta casuística y le haces ciertas preguntas, te puede ayudar a reflexionar. Ahora bien, no hay que olvidar que la terapia es un espacio entre dos personas con el lenguaje entre medio. Por mucho que te entrene la inteligencia artificial o te dé la clave, el que tiene que encontrar ahí la forma de retorcer la realidad para llevar al usuario a otros escenarios, eres tú. Yo ahí sí creo que eso no lo va a salvar la inteligencia artificial. Entre otras cosas, porque por mucho evolución que haga en términos de tecnología, somos seres humanos y ahí yo sí creo que hay, o quiero pensar, y a lo mejor esto es más una opinión que un dato, creo que hay un componente más social, más de la especie, que se pasa mucho por alto, pero no dejamos de ser seres sociales, ¿no? Animales sociales, y yo creo que ese es el resquicio que nos va a quedar, donde nos podemos agarrar y donde yo creo que va a ser el último bastión. Esto es lo que no nos va a poder quitar la inteligencia artificial y es lo que va a hacer que merezca la pena ese trabajo, ¿no? Al final, fíjate, una de las cosas a mí que más me emociona es cuando un usuario me pide un abrazo. Entonces, eso no te lo va a poder dar una inteligencia artificial. Aunque sea un robot, aunque le pongas temperatura, no es uno igual que tú. Mi pregunta iba más sobre el análisis en sí mismo del lenguaje. Al final son modelos de lenguaje los que hay detrás de esa inteligencia artificial. De hecho, son modelos de lenguaje que se entrenan por reforzamiento. De hecho, esto fue el avance que dio, ¿no?, el punto de inflexión al nuevo desarrollo de la inteligencia artificial. Y claro, siempre reflexiono sobre de qué manera, ¿no?, puede analizar cómo funcionamos al menos desde fuera. Incluso los fenómenos emergentes que puedan ocurrir dentro de una inteligencia artificial. Eso podría ser interesante. Y ahí va, bueno, dejo que Ye haga su pregunta porque si no voy a dar muchos pasos hacia adelante. Muy bien. Yo quería retomar algo que estabas comentando, que es justamente el proceso de la metáfora, ¿no? En Axe se ha criticado, y con razón muchas veces, el uso indiscriminado de las metáforas. Y ya que comentaba esa tecnología que estáis usando ahora, quería que nos contaras qué claves o qué hay detrás para que una metáfora sea exitosa en terapia, ¿no? Desde la TBR. Bueno, pues fíjate que yo me voy más atrás. Yo voy a irme a 2014, un libro que tiene Ricardo Pellón, es el libro de Psicología del Aprendizaje de la UNED, que hay un término que yo descubrí que me parece maravilloso, que no he encontrado en más sitios, que es la discriminabilidad, que es el cambio en la estimulación suficiente para que una clase de respuesta se pueda emitir. En cristiano, lo que quiere decir es que el control de estímulo tiene que permitir que la respuesta se discrimine. Si no, ahí hay poco que hacer. Entonces, fijaos que es muy interesante que si yo os digo, oye, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres de qué? ¿No? Esa pregunta no es discriminable. Y yo os digo, oye, chicos, que estáis ahí en la audiencia, para iros de fiesta, ¿a quién prefieres? De los tres. Ah, ya ahí hay cositas, ¿no? Ya puedo discriminar. Vale, pues esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, y es donde, por ejemplo, sí es una crítica pertinente el que a ACT se le pueda achacar el que muchas veces se aplican cosas sin ton ni son. Pues una persona que probablemente no tiene ni idea de planta, que no tiene ningún contacto con la naturaleza, que vive en la ciudad, pues no haya que hablarle de la metáfora del jardín. No pasa nada. Pero por eso digo que hay que tener en cuenta el por qué tomas esa decisión. Si no respondes a tu historia, si no la tienes en cuenta, pues ahí vamos a tener un problema porque la persona no va a estar bajo el control de estímulos. No vas a transformar funciones. Y aquí voy a la metáfora. La metáfora, como todo el mundo sabe, o como vemos desde el análisis de conducta, no deja de ser que de una red de relaciones, un vehículo, yo transformo un target, ¿no? Si yo, por ejemplo, una de las que uso es la de estar atascado. ¿No? Si tú me ves en un coche que estoy acelerando, aplicando la lógica de que los coches funcionan pisando el acelerador, ¿tú por qué me dirías que eso, qué me dirías ahí, ¿no? Y aquí me estoy anticipando. ¿Qué me dirías ahí? Ah, porque no funciona. Ya tengo ahí una relación. Tú aplicando una lógica con una consecuencia. Ya tengo el vehículo. Eso lo transfiero a lo otro. ¿Y en cuánto tiempo llevas aplicando la lógica? Que para ser el mejor hay que trabajar 25 horas al día. Y ya hay de una unidad, de una red, hay una serie de funciones de estímulo que relaciono con su comportamiento e intento que se transforme en ciertas funciones. Vale. Para utilizar la metáfora, para utilizar ese vehículo, tenemos que ir a la historia de esa persona y conocer qué cosas le son sensibles. Aquí hablaba con mi
con mi supervisor Javier Illinger, que me lo dice muchas veces, a los fontaneros de fontanería, a los albañiles de albañilería, a los profesores de educación, y así, ¿no? Para que vaya en esa discriminación para que sea al final potente y profundo y que vaya en consonancia a esto. Y a mí me encanta, pero yo, por ejemplo, me he acabado explicando cosas de física a físicos y se reían de mí, pero funcionaba. Había esa transformación de función, hay que meterse ahí. Ujú. Justo, aparte de esto, ¿no? Que está claro que es muy significativo, ¿no? En la práctica clínica. ¿Qué otras cosas crees que han ido cambiando en ti o la manera en la que entiendes, vamos a decir, la vida en términos generales, ¿no? ¿Qué problemas psicológicos, qué fenómenos emergentes? No sé si meternos ahí ya va a ser muy duro, pero ¿qué cosas estás entendiendo mejor dentro de las limitaciones que tenemos desde que conoces, estudias la TMR? Que hay que ser cautos y humildes no sé si estas son las palabras más adecuadas, pero no hay que ser frívolos con las historias de las personas. Mm. O sea, una de las cosas que yo estoy viendo más que yo he tenido, y me perdonadme la expresión, una vida de puta madre. Tiene mucha suerte. Y ojo con creer que todo el mundo tiene la misma suerte. Mm. Entonces, cuando te siente una persona delante y te está diciendo, no, yo es que no soy capaz de salir a la calle o no soy capaz de ver que que mi pareja se ríe con otra persona, ojo con frivolizar con eso. Esa para mí es la lección que yo me estoy llevando porque no sabes qué hay detrás. Y que cuando se frivoliza esas situaciones probablemente no tenga que ver nada con la persona, sino contigo. Vaya gilipollez porque para ti lo es. Pero ¿por qué esa persona ha llegado hasta ahí? ¿Por qué le duele tanto? ¿Qué intenta controlar? Y ahí, cuando te haces esa pregunta, cuya respuesta es el usuario, y empiezas a responder desde ahí, te das cuenta de la capacidad de sufrimiento y de las historias que hay detrás que pueden llegar a ser muy rocambolescas. Eso después, ¿qué te genera? Pues ser capaces de ayudar a las personas a salir de ahí, a mí me está dando también una sensación, ¿no? de valía y de satisfacción muy potente, ¿no? Es decir, joder, todo el esfuerzo que hay detrás de estudiar y de querer mejorar, vas a la práctica y tiene un beneficio. Obviamente me pego muchas horas perdido, pero busco la respuesta en la persona que tengo enfrente. Mm. Ujú. Eso para mí Qué es la bueno, lección totalmente. más grande. Me parece una lección preciosa y además muy, muy al hilo, ¿no? De lo que estábamos hablando, porque una de las cosas que a veces ocurre en terapia es que viene la persona y el hecho de venir a terapia puede estar reforzando la idea de que la persona es el problema, ¿no? Y no el contexto, ¿no? Y claro, esto me lleva a la idea de que a veces eso puede estar haciendo que ocurra una coherencia verbal como reforzador muy importante ahí, porque está reforzando toda esa narrativa, ¿no? Cómo, bueno, quiero que nos hables de este concepto de coherencia verbal y cómo impacta en el resto de procesos, ¿no? Que se trabajan en terapia. Bueno, una de las cosas que digo siempre en las formaciones es que cuando yo voy a hablar de algo, voy a hablar de mi historia. Entonces, pongo un pequeño ejemplo que es el hecho de las sábanas, ¿no? O de la cama. Tú vas a otro sitio, vas a un hotel o vas a casa de un amigo, puedes descansar muy bien. Sí, pero no es tu cama, no es tu sábana, no es tu almohada. Entonces, una de las cosas que yo invito a las personas que si me escuchan hoy es que entiendan lo que voy a decir desde este punto, en el que si ven que hay cosas en su práctica o hay cosas que les chirrían, lo entiendan que no es su cama, que no es su sitio, pero que lo lleven al suyo y lo vean desde allí. Es decir, es mi visión, no tiene por qué coincidir lo suyo porque al final el descanso es muy personal, ¿no? El trabajo en terapia es muy personal. Entonces, al hilo de esto, a mi modo de verlo, la coherencia no es más que un conjunto de reglas que ocupan mucho espacio en la vida de la persona. ¿Sí? Y que esa coherencia, por así decirlo, más o menos compleja en contenido, especifica unas contingencias. Contingencias que han estado mucho tiempo operando, ¿vale? Si imaginásemos una tela de araña, es una parte de la tela, por así decirlo, que tiene hilos muy gruesos y muy fuertes, ¿vale? Operar desde ahí puede ser que venga de un origen, vete a saber, pero a día de hoy tiene mucha presencia. Especifica muchas formas de actuar en muchos contextos. Claro, el problema es cuando la regla es muy ambigua, que es
para ser el mejor hay que esforzarse. Esto es donde acaba. Entonces, puedo dominar un montón de contextos, un montón de respuestas y estar al servicio de multitud de consecuencias. Entonces, aquí la habilidad del terapeuta está en empaquetar esa coherencia que viene trayendo el usuario, que puedes entrar desde varios sitios. No quiere decir porque tenga una coherencia tenga que ser solo una regla, puede ser un conjunto de reglas, y cuando vayamos a un poco atacar a esa coherencia, no tiene que ser solamente una alternativa, sino es darle muchos ejemplos, que es otra de las características de la teoría, múltiples ejemplares. ¿Para qué? Y esto no hay que olvidarlo, para que la persona cuando ponga en marcha una regla alternativa, entre en contacto con la condición. Ah, bueno, no pasa nada, se acabó a las 7 en vez de las 9. O soy capaz de dedicarle tiempo a mi hijo, merece la pena irme con mi pareja al cine, aunque no haya acabado de programar esto. Claro, ahí lo interesante es que esa coherencia va a pegarle fuerte. Va a estar en el cine pensando, tenías que estar trabajando. Ahí es donde tenemos que empezar a ayudar a la persona a llevarla al escenario de que tolere la presencia de ese contenido, ¿vale? Para que empiece también a entrar en contacto con aquí ahora, pero en dirección a donde él quiera. Es decir, cuando estás haciendo aquí y te estás yendo al cine, estás haciéndolo por algo. ¿Por qué te mueve eso? Que es lo que diría nuestro amigo Fabi Maero de la intuición a la hora de buscar valores. Tú estás haciendo esto por algo, ¿no? ¿Por qué? Igual no tienes ni idea, igual no lo verbalizas, pero te está moviendo. ¿Por qué? Che, porque mi hijo es importante. ¿Merece la pena salir a las 5 por irte tú con tu hija al cine? Sí, igual no hay que poner una frase en la puerta de tu casa. Ser el padre que quiero ser implica una lista de tareas, sino que la persona muchas veces entre en contacto con esa intuición y la desarrolle. Porque muchas veces lo que yo veo muchas veces en ACT, que al final nos perdemos en nuestras propias reglas de el valor va a funcionar cuando sea con neones, ¿no? Y no necesariamente. A lo mejor simplemente es una luz ahí. Porque hay personas que son menos verbales o tienen menos habilidad o no necesitan tanto para ir en esa dirección. Entonces, al final, resumiendo, vale, sí, hay algo que te está atrapando mucho, muy potente, que lleva mucho tiempo, ok. Pues voy a intentar llevarte al escenario de que veas otra cosa y ahí andará el juego. Y es curioso, ¿no? Porque cuanto más sabes del lenguaje, menos quieres usarlo en consulta, ¿no? Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Han aumentado la cantidad de silencio y ejercicios experienciales dentro de tu terapia o de tu día a día gracias a conocer la RFT? Sí, porque cuando tú estás en un silencio y dices voy a romperlo, te preguntas por qué lo voy a romper, porque estoy incómodo o me jodo. Y a ver quién gana. Y hay veces que pierde. Porque el otro, o lo que sea, pero ahí una de las cosas que hago, si veo a la persona callada y llevamos a lo mejor un tiempo, me pregunto, ¿no? ¿Qué ocupa tus pensamientos? Oye, pues estoy pensando en esto. ¿Te parece que lo hablemos? Pues, lo que sea, ¿no? Entonces, yo particularmente tengo un estilo terapéutico que me hace ser rápido de pragmático que quiero ser. Entonces, una de las cosas que estoy trabajando ahora es conectar más con la parte emocional e ir más lento. Porque siempre estoy continuamente preguntándome el qué puedo mejorar, dónde estoy fallando, dónde soy menos sensible, ese tipo de cosas, ¿no? Para que al final llegar a ser ese terapeuta dentro de 5 o 10 años que quiero ser. Eso implica que a día de hoy tengo que hacer ciertos esfuerzos, pues los voy haciendo. Entonces, en ese sentido, creo que el mirarse desde los ojos de la RFT te da una capacidad no solo de ayudar a la persona, sino de ayudarte a ti mismo. Qué maravilla escucharte, Luis, y ver tu evolución en todo este tiempo, ¿no? Desde que grabamos la última hasta ahora, la verdad que una pasada. Y estamos llegando casi al término final del episodio. No sé si hay algún mensaje final o algo que te gustaría transmitir a la gente que nos estás oyendo. Has dejado bastantes perlas. Pero te dejo este minutito para que puedas comentar algo. Bueno, yo creo que el mensaje que se puede dar es que la TMR sí se entiende. Ahora, eso no quiere decir que sea fácil. Tampoco quiere decir que sea imposible, pero hay que dedicarle tiempo. Es decir, y no me parece que las críticas que se ha hecho a la RFT últimamente de no, es que la TMR es difícil, no se entiende. Quiero decir, ¿cuándo
algo dentro del análisis de conducta ha sido fácil y rápido de entender. O sea, vete a un congreso de psicología comparada o del JEA por cualquier cosa de esta, ponte a estudiar un artículo de programas concurrentes. Eso no es fácil. O sea, lo que no se puede pretender tampoco es que en 2 días se llegue a un conocimiento que aglutina décadas de investigación. Es que no estamos hablando de que la TMR sea 2001 en adelante. No, años 60 hasta aquí. Desde que aparece conducta verbal, Skinner habla de las reglas, aparece las clases de equivalencia, todo eso son precursores de la TMR. O sea, son años de investigación, no lo vamos a pillar en 2 días. Pero sí es cierto que las personas que más saben de esto, ya sabemos quiénes son, Luciano, etcétera, etcétera, tienen que hacer también por seguir con esta labor, ¿no? De acercar el análisis de conducta y toda esta cuestión del lenguaje y el aprendizaje complejo a las personas que estamos ahí desde la base intentando aprender y desarrollarnos en este ámbito. Muy bien, y en esa línea, ¿no? Sumando esos esfuerzos estás tú también, ahora impartiendo formaciones, y me gustaría que nos cuentes qué hay próximo en tu agenda. Bueno, en otoño se vienen cositas que vamos a estar al menos en 2 colegios de psicología, probablemente uno en el norte y volveremos probablemente al centro de la península. Estamos trabajando en ello, como diría aquel. Y probablemente en junio saque un webinar cortito explicando un poco qué es esto del ARRI, la respuesta relacional arbitrariamente aplicable, y por qué es interesante llevarlo a terapia. Probablemente lo saquemos en unos días, cuando me dé la vida, y también, por lo que comentábamos antes, en los próximos días saldrá un artículo muy interesante del equipo de aquí de Sevilla, que va a hablar sobre este tema tan interesante de las jerarquías y las adicciones, a ver qué se puede aportar ahí. Muy bien, y si te quieren localizar y encontrar todo esto que estás compartiendo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues en Atento Psicología, tanto en la web como en Instagram, que es el proyecto que tengo en común con José Luna. Y por otro lado también en mis redes sociales, Luis de Amores Psicología. Y en Twitter, no sé cómo tengo puesto, pero creo que también Luis de Amores. Sí, por ahí me encuentran. Muy bien, pues lo dejaremos todo en las notas de este programa para que lo tengan a un clic. Y nada, Luis, un placer escucharte. Un placer para mí también, muchas gracias. Un episodio que he disfrutado mucho y nada, espero volver a veros pronto. Muchas gracias, Luis. Sí, nos vemos pronto, Luis. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y nada, rápidamente recordarte que hasta el día 3 de junio, ya solo quedan unos poquitos días, está abierto el curso intensivo de ACT con Ruth Harris, Villate, Kirk y todos los que hemos mencionado al principio del episodio y muchos más. Y nada más, que tenéis también los detalles debajo de las notas de este programa. Y nosotros nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio aquí en psicofeliz.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.